tiempo de espera, tiempo de conversión, tiempo de esperar con María el Salvador, tiempo de volver a Dios. Mi alma se llena de gozo, porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Mi alma se llena de gozo, porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Encendemos esta vela, la tercera, por la reconciliación de todos nosotros con Dios, para que Él nos lleve por el camino de la verdad, perdone nuestros pecados y nos prepare a la pronta venida de Jesús, nuestro Salvador. Vive el Adviento con alegría y esperanza. El Salvador viene. Renovemos nuestra fe en Él. Buenas hermanos que nos sintonizan a través de nuestro canal parroquial Lignum Crucis TV aquí en Corinto, y también a los hermanos que nos escuchan a través de las diferentes radios que nos enlazan aquí en su programa Preparemos un pesebre, preparemos el pesebre de nuestro corazón. Es de gran alegría para mí estar nuevamente con ustedes compartiendo estas catequesis sobre este tiempo de preparación, el tiempo de Adviento. Y hoy vamos a ver la catequesis número 3, ¿verdad? Sobre el tercer domingo de Adviento, domingo conocido como Domingo de Gaudete. Para introducir el programa, ¿verdad? Como siempre vamos a ponernos en manos del Señor, que es el que va guiando nuestras vidas, que es el que conduce toda nuestra existencia. Nos vamos a poner en la presencia del Señor, entonces, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Este es el tiempo en que llegas, esposo tan de repente, que invitas a los que velan y olvidas a los que duermen. Salen cantando a tu encuentro doncellas con ramos verdes y lámparas que aguardan copiosa y claro el aceite. Como golpean las cenizas las puertas de tu banquete, y como lloran a oscuras los ojos de los que han de verte. Mira que estamos alerta, esposo, por si vinieras, y está el corazón velando mientras los ojos se duermen. Danos pues a tu mesa, amor, que a la noche vienes, antes que la noche acabe y que las puertas se cierren. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Así es, hermano. Entonces, como les decía, la temática de esta tercera catequesis sobre el tiempo de Adviento va a ser dedicada a este tercer domingo de Adviento que ya iniciaremos pronto. Prácticamente estamos a las vísperas de este tercer domingo, conocido como Domingo de Gaudete, una palabra latina poco conocida incluso en el ambiente de nuestros fieles. Los fieles conocen poco sobre el significado de este domingo, Domingo de Gaudete. Entonces, para introducir nuestro programa vamos a tener y a ver y escuchar este bello video que hemos preparado para ver qué saben nuestros fieles sobre el Domingo de Gaudete. ¿Sabes qué es el Domingo de Gaudete? No sé. No sé. Sí sé. No sé. Así es, hermanos, continuamos entonces con su programa Preparemos el pesebre de nuestro corazón.
Hemos visto que, como les decía, es muy desconocido el título que recibe este tercer domingo del tiempo de Adviento, el domingo de Gaudete. Y iniciemos con qué significa esta palabra Gaudete. Es una palabra latina, del latín, que significa estén alegres, alégrense, regocíjense, gócense. Y es tomada entonces este título de este domingo por la primera palabra, frase del introductorio de la misa de ese día, que dice: estén alegres, porque ya el Señor ya está cerca. Entonces, es decir que esta es una invitación de la iglesia para los penitentes, los que se están preparando a celebrar la Navidad, porque ya va a terminar la Navidad. Ya está a punto de terminar. Prácticamente la Navidad está cerquísima. De los 4 domingos ya solo nos queda uno para que el mundo se alegre y contemple la salvación que nos viene de Cristo nuestro Señor. Entonces, este es el domingo de Gaudete, domingo en que la iglesia se viste del color rosado, el color rosa. Durante todo el tiempo de Adviento hemos venido viendo el color morado, que, como explicamos en el primer programa, significa esa penitencia, esa preparación, ese tiempo de conversión, que es el tiempo de Adviento. Pero al llegar a este domingo, la liturgia permite el color rosa. ¿Y qué significa entonces, amados hermanos, el color rosa? El color rosa significa esa alegría ya próxima. El ya, pero todavía no. Es decir, ya la Navidad está cerca. Ya estamos cerca, a puntito, próximos a celebrar la Navidad del Señor, pero todavía nos falta que recorrer un camino. Es como decirle a los penitentes, a los que nos encontramos preparándonos para el nacimiento del Señor: ánimo, hermanos, ya la penitencia va a acabar, ya el sufrimiento va a acabar, ya el dolor va a acabar, ya el Señor está cerca a las puertas de nuestros corazones. Es importante entonces que tengamos en cuenta esto del color rosa. ¿Por qué? Porque muchas veces en los signos que nuestra iglesia usa en su liturgia pasan desapercibidos ante nosotros. No nos percatamos. O tal vez solo decimos: qué bonito el padre, hoy se vistió de rosado, anda de quinceañero. ¿Y por qué el color rosado? El color rosado es el color central, el color neutro entre el morado del tiempo de Adviento, el morado penitencial, y el blanco del color de la Navidad. El color litúrgico de la Navidad es el color blanco, el color festivo. Entonces, un color neutro entre el blanco y el morado es el rosado. Si nosotros mezclamos pintura morada con pintura blanca y la revolvemos, nos da ese tono rosado. Entonces, por eso es que la iglesia para este domingo propone este color. Pero no solo en Adviento se utiliza el rosado. También para Cuaresma, para el tiempo de Cuaresma, utilizamos el color rosado. Es ese tiempo, el cuarto domingo de Cuaresma, se utiliza el color rosado y tiene otro nombre este domingo. Si el domingo tercero de Adviento le llamamos domingo de Gaudete, al domingo cuarto de Cuaresma se le conoce como el domingo de Letare, que igual tiene la misma connotación de alegrar, alentar a los penitentes, porque ya la Pascua está cerca. Entonces, en Adviento es recordarnos que la Navidad ya está cerca,
En Cuaresma recordarnos que ya la Pascua está cerca, ya pronto celebrar la solemnidad de la Pascua en el tiempo de Cuaresma. Entonces, estos son los únicos dos momentos en que se puede usar este color litúrgico del rosado, ¿verdad, hermano? Pero antes de continuar con sabiendo más sobre este tercer domingo de Adviento, hagamos una pausa y los esperamos. Preparemos juntos el pesebre de nuestro corazón para el nacimiento del Salvador. Mi alma se llena de gozo, porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Gracias entonces, amados hermanos, por seguir en su sintonía de este su programa. Preparemos el pesebre de nuestros corazones. Estamos hablando sobre la importancia del color litúrgico de este tercer domingo de Adviento, el rosado. Y decíamos que únicamente solo en 2 momentos del año se utiliza el color rosado: en el tercer domingo de Adviento y el cuarto de Cuaresma. ¿Por qué aclaro esto? Porque se han dado casos, y incluso yo he escuchado, he visto, doy testimonio de estos casos, que hay personas que se acercan especialmente para los 15 años. Padre, quiero que nos celebre la misa, queremos que nos celebre la misa de 15 años, pero queremos que se ponga la casulla rosada para que combine con el vestido de la quinceañera. Pareciera broma, da un poquito de risa esto, pero se dan casos. E incluso ya se han visto, sin ánimo de criticar a mis hermanos sacerdotes que utilizan este color rosado para celebrar las misas de 15 años. No tiene que ver nada en absoluto con los 15 años el color rosado. Otro dato interesante de este tercer domingo de Adviento es que ya comenzamos a ver una figura importante dentro de los personajes del Adviento. Primera semana escuchamos a Isaías. Segunda semana escuchamos a Juan el Bautista. En la tercera semana sale a escena María. Ya la figura de María comienza a presentarnos. ¿Por qué? Porque ya cerca a este tercer domingo de Adviento ya se acerca la segunda parte del tiempo de Adviento. Recordemos que ya todo esto lo hemos visto, usted ya lo domina. Recordemos que se divide en 2 partes el Adviento. La primera parte dedicada a la venida escatológica del Señor, y la segunda parte al recordar el nacimiento de nuestro Salvador, que inicia a partir del 17 de diciembre. Entonces, el 17 de diciembre siempre está cercano a este tercer domingo de Adviento, y en algunos años cae 17 de diciembre, el tercer domingo de Adviento. Entonces, la figura de María comienza a presentarse. María, que es modelo de oración, modelo de fe, modelo de entrega a Dios, modelo de aceptar la voluntad de Dios y entregarse totalmente al Señor. Quiero continuar entonces reflexionando sobre este tercer domingo de Adviento, leyendo el Evangelio de este día, del ciclo C, tomado de San Lucas. Dice así: en aquel tiempo la gente le preguntaba a Juan el Bautista: ¿qué debemos de hacer? Él contestó: quien tenga 2 túnicas, que dé una al que no tiene, y quien tenga comida, que haga lo mismo.
También acudían a él los publicanos para que los bautizara y le preguntaban: Maestro, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Él les decía: no cobren más de lo establecido. Un soldado le preguntó: ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Él les dijo: no extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente, sino contátense que sea cierto. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos pensaban que quizás Juan era el Mesías, Juan lo sacó de duda diciéndole: es cierto que yo bautizo con agua, pero ya viene otro más poderoso que yo, a quien no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Él tiene el trono, el cetro de mando para regir la tierra, para separar el trigo de la paja, y guardará el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego eterno, que nunca se extingue. Con estas y muchas otras exhortaciones anunciaba al pueblo la buena nueva. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Ya Juan el Bautista está dando sus últimos anuncios previo a la venida del Salvador, previo a que Jesús inicie su ministerio público. Había un problema, una confusión con Juan el Bautista, porque era un hombre de Dios, un hombre que tenía el Espíritu Santo. Todo el mundo creía que Juan era el Mesías. Todo el mundo creía que Juan el Bautista era el Mesías enviado por Dios. Y Juan comienza a aclararles a todos: yo simplemente soy la voz que clama en el desierto, pero viene detrás de mí la palabra que calma, la palabra que transforma, la palabra que convierte los corazones. Entonces Juan comienza a aclararle a todo el pueblo esta situación, que él no es el Mesías, que él simplemente está preparando el camino de nuestros corazones, preparando los senderos para que el Mesías pueda venir a nuestras vidas, para que el Mesías pueda venir a salvar a todos los personajes. Entonces, la importancia de la predicación de Juan el Bautista es que la gente esté consciente, esté clara, que si no preparamos nuestra vida, nuestros corazones para la venida del Señor, jamás el Señor podrá venir. Y por eso el Evangelio comienza dando estos consejos e indicaciones de Juan el Bautista. El que tenga, dice, 2 túnicas, que dé una. El que tenga comida, que también haga lo mismo. No presten más, no pidan más de lo que no tienen. Cobren el salario establecido, lo justo. No extorsionen a nadie, ni denuncien a nadie falsamente. Amados hermanos, el corazón del hombre muchas veces alberga todas estas situaciones negativas de rencor, de odio, situaciones que denigran al otro, situaciones que hacen que nosotros pasemos por encima de los demás y pisoteemos a los demás. Pero el Salvador viene a restablecer el derecho del ser humano, viene a restablecer la dignidad del ser humano, viene a dar la igualdad a todos. Porque es en Jesús que la condición humana, nosotros como seres humanos, recuperamos esa dignidad perdida que el mismo pecado nos había arrebatado. Es importante entonces que en este tiempo de
Adviento, especialmente en este tercer domingo de Adviento, nosotros comencemos a restaurar la dignidad de aquellas personas que la han perdido, de aquel que está marginado, de aquel que está solo, de aquel que ha sido abandonado, de aquel que sufre, de aquel que está en el hospital, de aquel que no tiene nadie que lo acompañe, de aquel viejito que está abandonado, de aquella persona que no tiene nada que comer, de aquel mendigo que está tirado en la calle, de todas esas personas que por nuestro egoísmo, por nuestro corazón negro, han perdido totalmente su dignidad. Es muy importante entonces que comencemos a ver en ellos a ese Cristo que viene. Yo la otra vez le decía que Jesús viene de varias formas a nuestras vidas. Y una de las formas en las que Jesús viene a nuestras vidas es en el ser humano, en el otro, en el hombre. Es ahí donde viene Jesús a salvarnos. Pero para continuar reflexionando sobre esta venida del Señor, ¿verdad?, hagamos una pausa y después volvemos. Encendemos esta vela, la tercera, por la reconciliación de todos nosotros con Dios, para que Él nos lleve por el camino de la verdad, perdone nuestros pecados y nos prepare a la pronta venida de Jesús, nuestro Salvador. Vive el Adviento con alegría y esperanza. El Salvador viene. Renovemos nuestra fe en Él. Preparemos juntos el pesebre de nuestro corazón para el nacimiento del Salvador. Mi alma se llena de gozo, porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Gracias, hermanos, por continuar en sintonía de su programa. Preparemos el pesebre de nuestro corazón. Estamos hablando entonces sobre que Jesús en este tercer domingo de Adviento recupera la dignidad de las personas. Que Jesús en este tercer domingo de Adviento quiere que tú te preocupes por el otro, que estés pendiente del otro, que veles por el otro, porque Jesús también viene en el hermano, viene en el hombre. Si decimos que Jesús viene en la Eucaristía, si hace presente en la Eucaristía, que Jesús viene al final de nuestra vida, también Jesús viene en el ser humano, en el hermano, especialmente en aquel que sufre, que está solo, en aquel que necesita de nosotros. En ese Jesús se aparece. Otros místicos dicen que es el Jesús sufriente ese, el Cristo roto, el Cristo que clama por nosotros, el Cristo que se nos hace presente, ese Cristo que está allí tan cercano, tan humano, tan sensible y que muchas veces pasa desapercibido totalmente en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no nos preocupamos por las necesidades de los demás? ¿Cuántos de nosotros vivimos de tal manera que no se nos dice nada? Aquel que está sufriendo, aquel que no tiene a nadie, aquel que pasa calamidad, que pasa hambre, a nosotros como que ni nos va ni nos viene. Pasamos tan desapercibidos, tan sin importarnos, que se nos escapa esa oportunidad de encontrarnos con Jesús en ese hermano que está sufriendo, en ese hermano que necesita de nosotros, en ese Cristo que necesita de nosotros. Y esto claramente lo habla el Evangelio, en aquella parte donde nos dice Jesús: aléjense de mí, malditos de mi Padre.
porque irán al castigo eterno. Porque me vieron hambriento, me vieron sediento, me vieron desnudo, encarcelado, enfermo, y no me dieron ni de comer, ni de beber, ni me visitaron, ni me asistieron, ni me cuidaron. Y aquellos asustados inmediatamente le preguntan: Señor, ¿dónde te hemos visto así? ¿Dónde? Y le dice Jesús: en aquel que sufre, en aquel que tiene hambre, en aquel que tiene sed, en aquel que padece, en ese yo padecí con él. Ahí estaba yo, era yo mismo. Era yo quien estaba ahí sufriendo y padeciendo todas estas calamidades. Entonces, nosotros tenemos esta oportunidad. Nuevamente, el Señor nos da esta oportunidad de encontrarnos con Él en este tiempo de Adviento. Entonces es un tiempo para hacer práctica nuestra caridad. Comenzar a ser caritativos. Comenzar a dar a los demás. Pero no solo económicamente, porque algunos dirán: pero Padre, yo ni siquiera ni para mí tengo. ¿Y cómo le voy a ir a dar al otro? Yo con costo tengo para comer. Es que para hacer la caridad muchas veces no necesitamos dinero. Con nuestra sonrisa, con nuestra presencia, con nuestro oído, con escuchar al otro, con eso también estamos haciendo caridad. ¿Cuántas personas se acercan a uno para contarle sus problemas, para que uno las escuche, para que uno pueda aconsejarlas? Y vienen con uno, se desahogan, hablan, cuentan su dificultad, su problema, y uno las escucha, y llega un momento en que terminó y dice esa persona sintiéndose aliviada: gracias, Padre. Gracias por ayudarme. Y tal vez uno ni siquiera dijo ni una palabra. Simplemente la escuchó. Tal vez esa persona únicamente lo que necesitaba era que alguien la escuchara. Y te pregunto a ti, hermano, ¿qué precio tiene escuchar a alguien? ¿Cuánto cuesta regalarle 10 minutos, 15 minutos de tu vida para escuchar a aquel que necesita que lo escuche? O aquella viejita que está sola en aquella casa, que sus hijos la han abandonado, que no tiene a nadie que vele por ella. ¿Qué precio tiene ir a acompañarla, estar con ella, estar un momento con ella, asistirla? ¿Qué precio tiene? ¿Qué precio tiene también ir a visitar a ese enfermo que muchas veces no tiene a nadie que le visite, que le acompañe, que le pase el frasco de pastillas, que le dé el medicamento? ¿Qué precio tiene, hermanos? No tiene ningún precio. No necesitamos dinero entonces para hacer caridad. No necesitamos ser millonarios. Necesitamos tener el corazón dispuesto, el corazón entregado, el corazón listo para darse al otro, para darse a los demás, para entregarnos totalmente al servicio del otro que necesita, porque Cristo se nos hace presente entonces en el hombre, en el hermano. No desaprovechemos esta oportunidad, querido hermano, que tú tienes para encontrarse con ese Cristo que viene, que sale a tu encuentro, que sale a tu paso. De ese Cristo que está pendiente de ti y que quiere ofrecerte tu salvación, que quiere ofrecerte la vida eterna, el premio prometido, la gloria de la inmortalidad. Entonces, amados hermanos, que este tiempo nos sirva a nosotros, que sea un tiempo de cercanía, que esta tercera semana nos pongamos como meta hacer obras de caridad, obras caritativas, obras al servicio del otro, al servicio de los demás. A eso nos está invitando el Señor en esta tercera semana, en esta semana que
a nosotros el Señor nos regala la semana de Gaudete. No perdamos entonces, amados hermanos, esta oportunidad tan maravillosa, tan grande que el Señor nos da de compartir con los demás. Algo importante también de esta tercera semana es que a lo largo de ella, en esta ocasión, en este año, a partir del martes, comenzamos a escuchar los relatos del anuncio del nacimiento de Jesús, la encarnación del Mesías, del Verbo eterno del Padre. Escuchamos la visita de María Santísima a su prima Isabel. Escuchamos los relatos del nacimiento de Jesús. Escuchamos toda la parte inicial. Lucas nos va a presentar ese abanico de la historia del inicio de nuestra salvación desde la encarnación del Verbo. También vamos a escuchar el nacimiento de Juan el Bautista, el anuncio y la concepción milagrosa de Juan el Bautista, el nacimiento de Juan el Bautista, el Magnífica. Vamos a escuchar también el Benedictus, que es ese himno de Zacarías, el padre de Juan el Bautista, que al nacer su hijo, al momento de la presentación en el templo, él inmediatamente se le quita la mudez que tenía y comienza a alabar a Dios y a proclamar la grandeza del Señor. Entonces, a lo largo de esta semana tercera, vamos a tener muchos personajes que nos podemos identificar con ellos, personajes que nos pueden ayudar a vivir ya esta Navidad que ya se acerca, este nacimiento del Salvador que ya está demasiado cerquísima. No perdamos esta oportunidad. Entonces, si nosotros tenemos en nuestra casa la revista mensual con las lecturas, en familia, reunámonos y leamos cada uno de estos pasajes evangélicos que nos va presentando la liturgia. No perdamos la oportunidad para meditar con nuestra familia, meditar con cada uno de nuestros hermanos, con aquellos que convivimos diariamente. No perdamos esa oportunidad entonces de estar con ellos, reflexionar a la luz de esta palabra de Dios maravillosa, a la luz de estos personajes, a la luz de estos misterios de nuestra fe. Misterios que a nosotros nos han traído la salvación. Salvación que solo viene de Dios. Así es, amado hermano. Entonces hacemos una pausa y continuamos pues con su programa Preparemos el pesebre de nuestros corazones. Encendemos esta vela, la tercera, por la reconciliación de todos nosotros con Dios, para que Él nos lleve por el camino de la verdad, perdone nuestros pecados y nos prepare a la pronta venida de Jesús, nuestro Salvador. Vive el Adviento con alegría y esperanza. El Salvador viene. Renovemos nuestra fe en Él. Preparemos juntos el pesebre de nuestro corazón para el nacimiento del Salvador. Mi alma se llena de gozo, porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Así es, amado hermano, gracias por continuar con nosotros aquí en su programa Preparemos el pesebre de nuestro corazón. Hemos venido reflexionando entonces la teología y la temática de este tercer domingo de Adviento, domingo de Gaudete, sobre cómo el Señor se nos presenta y se nos revela en el hombre, en el ser humano. Vamos a escuchar ahora un sermón de San Agustín de Hipona, obispo, sobre Juan el Bautista. Juan era la voz, pero Cristo, que es la palabra. Nos dice
San Agustín de Hipona, que Juan era la voz, pero el Señor es la palabra que existía ya al comienzo de las cosas. Juan era una voz pasajera. Cristo, la palabra eterna desde el principio. Esto lo aclara Agustín de Hipona por la confusión que le decía que hay en el Evangelio. De que si Juan es el Mesías, que si tenemos que esperar a otro, que si el Bautista es el que Dios ha enviado para salvación de los hombres. Entonces Agustín de Hipona dice inmediatamente, no, Juan simple es la voz, pero Cristo es la palabra. Juan es la voz pasajera. Cuando ya el Mesías apareció en escena, cuando el Mesías inició su ministerio, su vida pública, Juan desaparece. Juan desaparece. Entonces, Cristo es la palabra eterna del Padre que existe desde el principio. Suprime la palabra. ¿Y qué es la voz? Simplemente balbuceos. Como cuando un niño está empezando a hablar, que dice medias palabras, que no articula muy bien las palabras. O una persona que tiene problemas en su hablar, tiene un defecto en sus cuerdas vocales que no les permite emitir palabras. Tiene sonidos, murmuraciones, hace sonidos con su boca, con su garganta, pero no emite palabras. Entonces, la voz sin la palabra no tiene sentido, no tiene coherencia. Entonces, Juan el Bautista, su sentido único estaba en el anuncio de la palabra eterna del Padre. Donde faltan las ideas, no hay más que un sonido. La voz sin la palabra entra en el oído, pero no llega al corazón. Observemos entonces el desarrollo interior de nuestras ideas, dice San Agustín. Mientras reflexiono sobre lo que voy a decir, la palabra está dentro de mí, pero si quiero hablar contigo, busco el modo de hacerla llegar a tu corazón. Es decir, Juan el Bautista sabía que él no era la palabra. Juan el Bautista estaba claro que detrás de él venía quien realmente tiene que llegar al corazón de los hombres. Entonces, Juan buscaba la forma de que los corazones de los hombres pudieran recibir al Salvador y al Mesías. Entonces, esa era su misión. Por eso es que predicaba un bautismo de conversión, del perdón de los pecados. Esa era la forma en que Juan hacía que la palabra eterna del Padre encontrara un lugar donde habitar. Al buscar entonces, dice San Agustín, cómo hacerla llegar a ti, cómo introducirla en tu corazón, esta palabra interior mía, recurro a la voz y con su ayuda te hablo. El sonido de la voz conduce a tu espíritu a la inteligencia de una idea mía. Y cuando el sonido vocal te ha llegado a la comprensión de la idea, a veces pensamos que realmente lo que yo digo ha tenido sentido, permanece en ti como ha permanecido en mí. Esto es fundamental, hermanos. La fe en Jesucristo se transmite por medio del testimonio. Es decir, eso que yo creo, eso en que yo creo en Jesús, mi Salvador, yo también debo hacer que el otro, en el corazón del otro, esté también. Al igual como yo creo en la salvación del Señor, al igual como yo creo en Jesús como mi Salvador, entonces yo debo hacer que en el corazón del otro, la persona humana también tenga a Cristo como Salvador.
Continúa Agustín Hipona explicando el misterio de Juan el Bautista, la misión y el ministerio de Juan el Bautista, diciendo: una vez que el sonido ha servido como puente a la palabra desde mi mismo espíritu al tuyo, no parece decirte, es precioso que él crezca y yo disminuya. Una vez que ha cumplido su oficio, desaparece. No es como si te dejara. Mi alegría ahora rebosa todo límite. Apoderémonos entonces de la palabra, hagámosla que entre en lo más íntimo de nuestros corazones, no la dejemos que se nos espume. Qué hermoso esto. Uno nunca debe de buscar el protagonismo. Uno nunca debe de buscar el ser el primero, el principal. Uno nunca debe de buscar relucir. Lo único que se debe buscar siempre es que Cristo reluzca, que Cristo nazca, que Cristo salga al escenario, que los demás vean a Cristo. Esa es mi única función. Yo como vos, al ejemplo de Juan el Bautista, debo hacer que la palabra eterna del Padre entre en los corazones de los demás, en los corazones de los fieles. Continúa entonces Agustín Hipona preguntando: ¿quieres ver cómo la voz pasa y la divinidad de la palabra permanece? ¿Dónde está ahora el bautismo de Juan? Él cumplió su oficio y desapareció, pero el bautismo de Cristo permanece. Todos creemos en Cristo y esperamos de Él la salvación. Esto es lo que dijo la voz. El nuevo bautismo que Jesús nos ofrece es ese bautismo de salvación por medio del Espíritu Santo. Lo que nos decía Juan el Bautista: mi bautismo es de conversión, mi bautismo es de penitencia, mi bautismo es para el perdón de los pecados. Pero el bautismo del Mesías es un bautismo de salvación, porque es un bautismo con el Espíritu Santo, el Espíritu que nos da vida. Y continúa pues Agustín de Hipona diciendo: y como es difícil discernir entre la palabra y la voz, los hombres creyeron que Juan era Cristo. Tomaron la voz por palabra, pero Juan reconoció como la voz para no usurparles los derechos de la palabra. Dijo: no soy el Mesías, ni Elías, ni el profeta. Le preguntaron entonces: ¿quién dices que eres tú? Y él respondió: yo soy la voz del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. La voz del que clama en el desierto de los que no tienen voz, la voz del Señor. La voz que nos dice: preparad el camino del Señor, como si dijera: yo soy la voz cuyo sonido no hace sino introducir la palabra en el corazón, pero si no lo preparan el camino, la palabra no vendrá a donde yo quiero que entre, que es en tu corazón. Esto es sumamente importante. Si nosotros queremos que realmente la palabra de Dios entre en nuestra vida, entre en nuestro interior, debemos hacer entonces que la palabra encuentre un medio por donde ingresar, un medio por donde no se interrumpa, un medio por donde no haya algo que haga que la palabra se detenga, donde la palabra pueda fluir muy bien para que llegue al corazón de nuestra vida, para que llegue a nuestra vida. Esto es algo muy importante. Entonces, esta es la temática de este tercer domingo de Adviento, donde el Señor nos invita a ver primeramente al otro, al que sufre, al que está abandonado, para preparar nuestro corazón y que la voz eterna del Padre pueda llegar a nuestros corazones.
Espero pues, amados hermanos, que esta tercera catequesis sobre el tiempo de Adviento nos vaya ayudando cada vez más a prepararnos entonces a esa venida de nuestro Salvador Jesucristo, el Señor. Les deseo a todos una feliz semana, un feliz domingo de Gaudete. Que el Señor bendiga cada una de sus vidas, que el Señor bendiga a su familia. Y le doy la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Alabado sea Jesucristo. Tiempo de espera, tiempo de conversión, tiempo de esperar con María el Salvador, tiempo de volver a Dios. Mi alma se llena de gozo, porque el Señor pronto vendrá. Prepararé un pesebre en mi corazón, despojándome de toda maldad. Mi alma se llena de gozo, porque el Señor pronto